Pues sí. Buenos días, familia Espinar del Bosque. Gracias por estar una vez más en los talleres que ofrecemos, justo para que ustedes vayan teniendo más herramientas. Hoy el taller es la importancia de la terapia en el tratamiento. Este es impartido por el licenciado José Antonio Fabián Melgar. Él es psicoterapeuta gestal y está certificado en adicciones. Adelante, Fabián. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Lo que se van integrando, nos irán alcanzando en lo que vayamos avanzando el día de hoy. Y necesito compartir pantalla, permíteme. Listo. Pues el tema del día de hoy lo tratamos hace 2 años, justamente en abril 2021, estaba revisando. Y hoy nos toca nuevamente retomar este punto que es de suma importancia para todos, entender lo que el proceso de la terapia es, cómo funciona, y que podamos precisamente ayudar a nuestro familiar o incluso a nosotros mismos en un proceso individual. Entonces, primero, vale la pena que entendamos qué es el proceso terapéutico. Y esto nos dice que hay diferentes tipos de terapia. Entonces, el proceso va a ser todo lo que ocurre durante el tiempo que dura la terapia. Hay algunos datos también importantes que el proceso nos indica, y un ejemplo que encontré que vale la pena y me gustó mucho que ustedes lo escuchen también, dice: a mí me pasan cosas que entran a través de mis percepciones. Veo algo, escucho un ruido y tras ello pienso, le doy nombre a lo que me pasa o una explicación, lo que me hace actuar de una manera determinada. Según el resultado de mi valoración de lo que he percibido, mi actitud puede ser diferente, haré una cosa o la otra. Es como un ejemplo de lo que pasa durante el proceso de la terapia. También habla de que con mis percepciones, sentimientos, emociones en el momento conforme transcurre el proceso de terapia y voy hablando sobre ello. Voy ampliando mis esquemas, reestructurando mis creencias, teniendo, darme cuentas, lo que me facilita hacer cosas, tomar decisiones, tener una actitud diferente ante la situación, y esto hace que surjan nuevos sentimientos y perciba nuevos matices, más en sintonía conmigo, lo que perciba que me sienta mejor, lo que perciba que me sienta mejor. Esto es de Ana María Jordán, lo quise citar precisamente para entender un poco lo que es el proceso de terapia. Y el proceso se va a fundamentar en 4 fases principalmente, que es la evaluación, la explicación del diagnóstico, tratamiento y finalización de la terapia. Entonces, si hay alguna duda durante esto que voy mencionando, por favor, levanten la mano para que puedan aclarar este punto. El proceso terapéutico también requiere durante el proceso terapéutico, más bien, sucede una acción, que hay cambios de actitud, un insight que tiene que ver con pensamientos y comprensión, y una catarsis, que son las emociones o percepciones que voy teniendo durante el proceso. Ahora, este punto también importante de lo que implica la terapia. Vamos en el proceso terapéutico y en la terapia a enfrentar los patrones de comportamiento. Vamos a aprender a empatizar. Esto va a tomar tiempo y es importante que haya disposición de cada consultante, paciente, como quieran llamarle. Y me va a ayudar también a entender que tengo que trabajar mi dependencia emocional en muchos casos. Y la terapia también implica tener valor para poder enfrentarme a esto que mencionamos anteriormente, porque en muchas ocasiones, pues es muy fácil decir, pues es que no tengo tiempo, ¿a qué hora la voy a tomar? Pero es parte de la resistencia que mi parte inconsciente empieza a reflejar ante un proceso de cambio, ante algo nuevo a lo que no estamos acostumbrados y que precisamente nuestro sistema crea unos mecanismos de defensa
donde vamos a ir evitando el estar en un proceso, el avanzar en un proceso, porque si bien no es sencillo iniciar el proceso, es decir, me cuesta trabajo poder entrarle a un proceso porque va a implicar todo esto que ya hemos mencionado. Por otro lado, también el mantenerme va a ser un factor importante, porque voy a encontrarme con situaciones en las que no me gustan y que es más fácil, como estoy más cómodo, pero si he llegado a un proceso por alguna situación, ya sea indicación o por algún trastorno, alguna situación que me esté haciendo sentir incómodo o mal, pues va a ser importante también darle seguimiento a ello. La Organización Mundial de la Salud nos habla precisamente de que las cifras al 2019 sobre trastornos mentales son importantes. Nos habla de que hay alrededor de un 26%, un 28% de depresión y ansiedad. El primer porcentaje es de ansiedad, 26, subió a partir del 2019. Esto debido a la pandemia. Entonces también es importante y quise mencionar lo que ellos definen como trastornos de ansiedad para que les quede claro por si alguno de ustedes lo ha tenido, lo tuvo durante la pandemia, que fue algo que pasó a muchas personas. De hecho, pues esta cifra se incrementó durante la pandemia precisamente por todas las situaciones de encierro. Hasta antes de esto, la Organización Mundial de la Salud nos decía que 1 de cada 8 personas en el mundo padece un trastorno mental. Parece una cifra baja, pero la realidad es que no lo es. Entonces, trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad se caracterizan por un miedo y una preocupación excesivos y por trastornos del comportamiento conexos. Los síntomas son lo suficientemente graves para provocar una angustia o una discapacidad funcional importante. En algunos casos puede deberse a que el sueño precisamente se ha modificado debido a la ansiedad. Existen varios tipos diferentes, como por ejemplo trastorno de ansiedad generalizada, que es caracterizado por una preocupación excesiva. Trastorno de pánico, que se caracteriza por ataques de pánico. Trastornos de ansiedad social, con miedo y preocupación excesivos en situaciones sociales. Trastornos de ansiedad de separación, que es el miedo excesivo o la ansiedad ante la separación de aquellos individuos con quienes la persona tiene un vínculo emocional profundo. También existe un tratamiento psicológico eficaz y dependiendo de la edad y la gravedad, también se puede considerar la medicación. Eso también es importante porque en algunos casos sí es una alternativa a la medicación. Entonces, otro de los puntos también importantes, no sin dejar de lado los demás trastornos, pero sí de los más importantes que de pronto son los más comunes, son, por ejemplo, la depresión. El mismo texto de la Organización Mundial de la Salud nos dice que la depresión es distinta de las alteraciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. En un episodio depresivo, la persona experimenta un estado de ánimo deprimido, tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, o una pérdida del disfrute o el interés de actividades en la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos 2 semanas. Concurren varios otros síntomas, como dificultad de concentración, sentimiento de culpa o autoestima baja, falta de esperanza en el futuro, pensamientos de muerte o de suicidio, alteraciones del sueño, cambios en el apetito o el peso y sensaciones de cansancio o falta de energía. Las personas que padecen depresión tienen un mayor riesgo de cometer suicidios. Sin embargo, existe un tratamiento psicológico eficaz y dependiendo de la edad y la gravedad, también, en el mismo caso que el anterior, se puede considerar la medicación. Entonces, sí es importante que observemos cómo estamos, cómo nos encontramos o las personas que están alrededor de nosotros. A veces creemos que la depresión no nos puede estar pasando, pero situaciones que son prolongadas como la falta de interés, como lo mencioné en este texto,
nos van a dar un indicador de que algo está sucediendo, algo no está bien. En el caso de quienes tienen un familiar con algún proceso de adicción, pueden estar pasando también por una situación de depresión debido a este tipo de situaciones. Cómo veo a mi familiar, siento que no avanza, y situaciones que pueden darnos alguna señal de que necesito estar en un proceso de terapia. Muy bien, ahora algunos de los temas que son importantes y que puedo abordar durante el tratamiento van a ser la ansiedad, como lo mencionamos, que es uno de los trastornos importantes y que se han estado elevando, sobre todo en los sectores de los jóvenes, más que en personas adultas. No quiere decir que en personas adultas no suceda, pero debido a las características que estamos viviendo, la pandemia, eh, modos de relación, que es a través de la comunicación, pues puede precisamente detonar la parte de la ansiedad. Muchas personas les llega a dar ansiedad cuando alguien no les contesta un mensaje. Pues es que me dejaste en visto, no soy importante, algo estará pasando y hay una preocupación excesiva. Entonces, puede ser una situación de ansiedad leve. Para eso es importante una valoración precisamente para identificar si requiere tratamiento médico o con solo un proceso terapéutico puede ayudar a esta parte de ansiedad o lo que está sucediendo. En algún momento, en pláticas anteriores, hablamos de el FOMO, Fear of Missing Out, que es el temor a perderme de lo que está sucediendo en el momento. Esto tiene que ver mucho con las redes sociales. Incluso, pues ya no solamente con redes sociales, ¿no? Con todo lo que implica la tecnología ahora. Este tipo de series de televisión que de repente alguien ya vio un capítulo que yo no he visto y hace algún comentario y uno se molesta o entra en ansiedad por no saber qué está pasando, por no haberlo visto, por haberme perdido de este capítulo. Situaciones de este tipo pues van a provocar ansiedad y es importante que pues entre un proceso terapéutico precisamente para apoyar y entender qué me está sucediendo. Apoyar la salud mental precisamente donde si me está quitando el sueño, me está preocupando en exceso, que en algunos casos incluye alteraciones en la alimentación, no solamente en la parte del sueño. Miedo puede ser algo muy sencillo o algo ya más preocupante, como la parte, por ejemplo, vuelvo a insistir, la parte de las adicciones, donde si hay alguna situación de ansiedad, pues me da miedo que pueda cometer alguna locura, por así decirlo, alguna acción que pueda atentar contra mi salud o contra la de los demás, sobre todo cuando la persona está en consumo, sabemos que es muy complicado esta situación por algunos efectos ante algunas sustancias, como brotes psicóticos, paranoias, entonces este miedo se puede incrementar y en la familia también, ¿no? De ver cómo está mi familiar, de cómo se está poniendo ante situaciones que antes no pasaban, no sucedían. Entonces me está dando miedo y ya no puedo dormir porque, ¿qué tal si vuelve a consumir? ¿O qué tal si se escapa la noche? ¿O qué tal si le pasa algo? O situaciones por el estilo. Tristeza. Pues esto también va a ser importante porque no puedo entender cómo no puede dejar el consumo. A muchas personas les cuesta trabajo entender que es una enfermedad y que como toda enfermedad debe ser tratada. Toda enfermedad también requiere un tratamiento y una adherencia al tratamiento. Y este tratamiento pues va a ser parte de ello la terapia. Va a ser importante también que acuda a su grupo, que se conecte a prevención, que siga las indicaciones, digo, indicaciones específicas como cómo manejar redes sociales, el uso de dispositivos electrónicos o las salidas a cierto tipo de lugares. Entonces sí va a ser importante que se apegue a este tratamiento. Entonces cuando mi paciente o mi usuario, bueno, mi paciente no, en este caso ustedes como familias, su familiar, nosotros le decimos el usuario en algunos casos, o nuestros pacientes, no siguen las indicaciones, generalmente las familias se ponen tristes y nos damos cuenta de ello en los procesos, que nos dicen es que no puedo entender cómo no tiene conciencia y efectivamente cuando hay un consumo se alteran diferentes áreas del cerebro donde la persona, le llamamos nosotros, piensa chueco.
incluso para algunas otras situaciones, ¿no? Me ha tocado ver algunas personas que dicen, pues es que yo tengo este plan de negocio y no ven todo lo que está alrededor de, que puede ser un factor importante a observar para no tener pérdidas en algunas situaciones. O involucrarme, en el caso de ellos, cuando se involucran en negocios donde no les resulta o les han quedado mal por precisamente involucrarse con un compañero de consumo, hacer cierto tipo de negocios donde sabemos que las características del adicto van a ser la deshonestidad, la mentira, la manipulación, y de ellos se valen precisamente para manipular, valga la redundancia, a la familia, a los amigos, a los compañeros de consumo, y entonces la familia entra en una tristeza también, donde dice, no puedo entender por qué está pasando esto, ¿no? Me frustra que por más que le digo, pues no entiende. Entonces este tipo de situaciones o de emociones y sensaciones son los que hay que trabajar en el tratamiento. Tanto ellos lo trabajan de manera individual como en las grupales, y será importante que también uno como familiar se pueda adherir en determinado momento cuando se den cuenta que hay una o varias de estas que los están rebasando, pedir el apoyo de un tratamiento. Y ahí precisamente el tema que es importante para tener una salud mental, para poder entender qué debo de hacer ante ciertas situaciones de frustración, tristeza, miedo, ansiedad, enojo o culpa, porque también los familiares se llegan a culpar, es que yo tengo la culpa porque lo dejé salir, yo tengo la culpa porque no puse atención, porque no cerré la casa, porque siempre le cierro y esta vez no le cerré, entonces empiezo a culparme y no puedo entender que también parte del tratamiento es que aprenda él poco a poco a hacerse responsable, dependiendo también en la etapa, ¿no? No puedo pedirle que sea responsable a la semana de que salió de un internamiento o de un tratamiento, pero sí entender que la parte de la culpa no me va a ayudar. El proceso también me va a ayudar a entender qué hacer ante una recaída, cuáles son los pensamientos relativos al uso, si vuelven a lugares de riesgo, donde en muchas ocasiones se les da la indicación de no regresar a este tipo de lugares, y al volver a ellos puede o no haber una recaída, dependiendo de cómo se encuentre cada uno de ellos. Evidentemente, si acaban de salir, pues volver a lugares de riesgo, pues va a ayudar a que ellos recaigan. No estaría precisamente siendo una de las indicaciones que tienen que seguir. Entonces, si ellos descuidan su plan de recuperación, que es seguir las indicaciones, acudir a grupo, el tratamiento médico, el tratamiento psiquiátrico en algunos casos, va precisamente a coadyuvar a que haya una recaída. Entonces, entender que puede haber una recaída me puede hacer sentir menos culpa. Este proceso de la recaída, lo he mencionado en otras ocasiones y es importante, que puede ser parte del proceso, pero no es necesario. Es decir, no tiene que haber una recaída para que se dé el proceso. Y también es importante observar porque nosotros hablamos de que hay una recaída emocional antes de una recaída de consumo. Esto quiere decir que tengo que observar muy bien, ¿sí?, cómo se encuentra mi familiar, cómo me encuentro yo, si estoy temeroso, si estoy frustrado, si estoy teniendo ese tipo de sensaciones, pues seguramente me va a ser difícil ver cómo se encuentra y ayudarlo a que no llegue a una recaída de consumo. Muchas veces las familias no saben qué hacer y precisamente para saber qué hacer, pues hay que estar en estos talleres, hay que acudir a un proceso individual, hay que estar en grupo de autoayuda como es Al-Anon para poder identificar cómo está mi familiar. En los grupos de Al-Anon, cada persona o cada familia va a hablar desde su experiencia y esta experiencia precisamente va a ayudar a las familias a entender cómo se comportan, qué es lo que hay que hacer en diferentes situaciones, cómo marcar un límite, cómo disminuir la culpa ante una recaída. Y les vuelvo a repetir, el estar alertas ante una recaída emocional. ¿Qué tengo que hacer cuando hay una recaída emocional? Seguir indicaciones también. Marcar límites, tener límites más claros, tener consecuencias de acuerdo a la situación.
Entonces tengo que observar también si mi familiar está con irritabilidad. Si tiene una irritabilidad diferente a lo que normalmente estaba manejando, pues puede ser precisamente que esté teniendo una recaída emocional. Si hay un sentimiento de depresión, ansiedad, que me estoy dando cuenta que le está pasando, pues puedo ayudarle precisamente a decirle, oye, si quieres hablar, pues estoy para ti. O qué está sucediendo que no estás siendo honesto en tu proceso, tanto en el terapéutico, como en el grupo, como en prevención de recaídas. Si se empieza a aislar, también puede ser un foco donde hay que voltear a ver precisamente para poder, y entender que esto puede ser normal, pero que no va a ayudar a su recuperación. Puede ser normal en el sentido de que lo que está sucediendo es parte de, pero si me estoy detectando esta situación, hacer algo. Es una alerta, ahora le llaman una red flag, que tengo que tener muy presente. La parte de los resentimientos, aunque si bien se trabajan en los procesos de terapia, ellos trabajan en su internamiento o en un proceso individual, estos, a pesar de haberlos trabajado, no significa que ya no van a estar. Se disminuyó la intensidad, pero alguna situación puede detonarlos nuevamente y puede ser que haya una recaída también ante cierto tipo de eventos o resentimientos. Entonces también decirle, ¿sabes qué? Me doy cuenta que está pasando esto. O si soy el familiar y tengo contacto con el terapeuta, avisar de esta situación y a lo mejor solicitar una terapia familiar que va a ayudar precisamente a que la interacción o la comunicación fluya de mejor manera que cuando estoy solamente con mi familiar y no sé cómo manejarlo, no sé cómo decírselo, porque si se lo digo, a lo mejor se irrita, se enoja, me dice que estoy mal. Entonces el proceso terapéutico puede ayudar precisamente a esto. De ahí la importancia. Entonces tengo que observar estos puntos que les marco con viñetas como pensamientos relativos al uso, que ya mencioné, volver a lugares de riesgo, descuidar el plan de recuperación, aislamiento con las nuevas relaciones de recuperación, irritabilidad, sentimientos de depresión y ansiedad, resentimientos, son características que tengo que observar, no solamente en el usuario o el paciente o mi familiar, sino también en mí. ¿Qué me está pasando? Estoy pensando que se va a ir a consumir permanentemente, entonces esto me está generando ansiedad. Entonces es algo que tengo que trabajar. Pues casualmente lo llevé a un lugar de riesgo, una fiesta, una reunión donde había consumo, en algunos casos alcohol o en la mayoría de los casos alcohol, que es de las sustancias permitidas. Entonces tengo que darme cuenta que yo no estoy ayudando y que precisamente puedo hacer que haya una recaída. Si me doy cuenta que está dejando la terapia, que está dejando el grupo, porque también dice, no, pues es que ya me aburrí, todo el tiempo es lo mismo. Hablan de lo mismo, o en el grupo son solamente señores grandes, no hay jóvenes, entonces el grupo no me entiende, no me dejan hablar, no me dejan subir a la tribuna, o tú siempre me acompañas y no puedo expresarme libremente. Entonces hay que voltear a ver esta parte, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo está descuidando? Y tomar medidas al respecto. Es decir, que la indicación es que yo lo acompañe, a lo mejor cuando tengan la necesidad de hablar, decirle, oye, yo entiendo que tengo que acompañar al grupo, si es la indicación, aclaro, pero cuando tú quieras hablar, avísame y yo me salgo del grupo. Oye, estás dejando la terapia, ¿qué está sucediendo? Seguramente el estar enfrentándose a ciertas situaciones, por eso les mencionaba en la diapositiva anterior, que requiere un compromiso, porque si me doy cuenta que hay situaciones que no me gustan, por supuesto que voy a querer dejar el proceso. Pues es que me están confrontando mucho, me están hablando de cosas que no me gustan, entonces esto hace que descuide el plan de recuperación, que deje el proceso terapéutico y es importante que como familiares estemos alerta de ello. Incluso en algunos casos, oye, hablar al terapeuta, está tomando terapia, sigue contigo, porque en algunas ocasiones la familia ni se entera. De pronto dejan el proceso, ellos fingen estar conectándose a la sesión y resulta que no, que ya lo han dejado. Entonces esto es parte de
las indicaciones y que es importante que la familia también esté al pendiente de ello. Y vuelvo a insistir, el proceso individual de la familia también va a ayudar a saber cómo manejar esta parte. Les mencionaba al inicio que es tener también empatía. La empatía es una de las herramientas que se utilizan precisamente para poder tener mejor comunicación y también ser asertivos, para no tener una respuesta que a lo mejor lo va a hacer que se irrite más. Si se irrita, pues tiene que irritar y tendrá que trabajarlo, tendrá que manejarlo, pero precisamente si estoy siendo empático, si estoy siendo asertivo en la comunicación con mi familiar, pues entonces es un foco rojo que hay que voltear a ver y hay que llamar la atención. Oye, yo no estoy siendo agresivo, yo te estoy hablando de una manera empática, entiendo que para ti es difícil este proceso, que a lo mejor hay situaciones que no te gusta, que estás enfrentando en tu sesión individual, pero es importante que no lo dejes. ¿Sí? Identificar y saber qué hacer frente a una recaída. El manejo emocional, como les mencionaba. Mi manejo emocional como familiar, para que desde ahí también puedas mantenerme firme, tener límites claros y no nada más esto, sino que las consecuencias que haya por la falta de, pues también sean justas y de acuerdo a la situación. Entonces, si yo tengo un buen manejo emocional porque estoy en un proceso, voy a poder ayudar mejor que si no lo estoy. Es decir, por ejemplo, la parte de la frustración. Si yo permanentemente estoy frustrado y le estoy haciendo saber que estoy frustrado o frustrada porque no avanza en su proceso, porque no entiende, porque no se da cuenta, por alguna situación similar, pues no lo voy a ayudar. Entonces, debo tener también un buen manejo emocional para que mi familiar pueda también manejarlo. No va a ser experto y no vamos a ser expertos, pero de eso se trata precisamente el proceso, como su nombre lo dice y como les mencioné los pasos, ¿no? Hay situaciones donde pues podré tener un buen manejo emocional, hay situaciones en que no, pero es darme cuenta y una vez que me doy cuenta, puedo hacer un cambio, puedo modificar la conducta, puedo modificar la actitud para ayudar a mi familia. Manejo de situaciones difíciles. Muchas veces las familias pues dicen, no sé qué hacer ante cierto evento, cierta situación. Y el proceso terapéutico también nos va a dar dirección. El grupo de Al-Anon también va a dar dirección hacia cómo dirigirnos en cierto tipo de situaciones o eventos. Si no tengo un buen proceso, o si no tengo proceso, pues difícilmente voy a poder ayudar. Cuando digo no tengo un buen proceso, me refiero a que a lo mejor pues tomé una sesión y cancelé las siguientes 3 y después vuelvo a tomarlo y a lo mejor soy consecutivo 2, 3 sesiones y lo vuelvo a dejar y vuelvo a retomarlo en 2, 3 semanas. Entiendo que a veces es difícil por las situaciones de trabajo, pero sí es importante hacer un compromiso y estar ante este proceso terapéutico porque nos va a ayudar a tener un mejor manejo de nosotros mismos, nos va a ayudar precisamente a la parte de la autoestima. Les mencionaba hace un momento, pues que hay algunas fases y lo importante es avanzar en estas fases, no quedarnos en ellas. Voy a llegar con muchas percepciones, sentimientos, emociones, que puedo ir hablando de ellas y darles un sentido, entender por qué me está pasando esto, hacia dónde voy con esto y qué puedo hacer para cambiar la dirección si estoy yendo a un lugar que no me gusta, a un lugar incómodo, poco cómodo, desagradable en algunos casos. Manejar los problemas físicos y psicológicos va a ser importante porque ellos se sienten en algunos casos y parte de la manipulación va a ayudar a que se sientan incomprendidos. Es que tú no me entiendes, tú no te das cuenta, es que la necesito, es que quiero estar solo, yo ya soy responsable. Entonces, va a traer como consecuencia que haya en algunos casos problemas ya de nivel de salud física y pues los psicológicos también que se van a ir dando por añadidura. Entonces, el manejo de problemas físicos y psicológicos ante una recaída va a ser el que sigan precisamente las indicaciones.
para evitar tener este tipo de situaciones. Situaciones que pues voy a estar mencionando, repitiendo constantemente, ¿no? El tratamiento incluye tratamiento psicológico, grupo de autoayuda, tratamiento médico, grupo de prevención, la terapia individual. Entonces, sí es importante que se siga y cuando hay indicaciones específicas, también. Manejo del consumo de sustancias. No va a ser sencillo y sí es importante que las familias, quienes tienen en este momento a alguien internado, pues revisen las cosas, las pertenencias, la recámara, la casa, el espacio donde su familiar ha estado para que pues no haya sustancia cuando vuelvan a casa. Es decir, tengo que tomar como precaución para ayudarlo. Entonces, tengo que revisar cajones, ropa, tenis, closets, hasta incluso en el baño, en la tapa del baño, en el depósito del agua, porque si ellos son muy hábiles y han escondido a veces sustancia en lugares donde uno no se puede imaginar, y cuando regresan, a lo mejor ni siquiera se acuerdan, pero en algún momento si hay esta sustancia, los puede detonar. Es decir, van a tener ansiedad. A lo mejor si ya tienen un buen proceso y han estado trabajando, desde la honestidad pueden decir, ¿sabes qué? Pues me encontré esto que lo guardé aquí, o me acuerdo de esto que guardé aquí, pues te lo doy para que lo tires. Pero en otros casos, si ni siquiera se acuerdan y se encuentran con la sustancia, pues esto no va a ayudar, va a provocarles ansiedad y en algunos casos puede haber una recaída de consumo antes de una recaída emocional. Entonces, para eso es importante precisamente vigilar esto. Y bueno, otra parte es los medicamentos. Los medicamentos también van a ser un factor importante. Medicamentos muy básicos como un jarabe para la tos, que se tengan bien vigilados, se tengan en un lugar seguro, donde solamente las personas que no tienen algún problema de adicción tengan acceso, porque si bien ellos a lo mejor no son adictos a los fármacos, pues tienden a cambiar de sustancia. Entonces va a ser importante, y vuelvo a repetir, que vigilemos esto muy de cerca, porque medicamentos controlados no se pueden dejar a la mano y medicamentos básicos como jarabes para la tos, pues sí hay que tenerlos vigilados, aunque no estén bajo llave, pero sí estar alerta o pendiente de ellos. Algunas terapias que van a coadyuvar al tratamiento, es decir, lo que ya mencioné, que voy a repetírselos, es básico y es como la receta y lo que tienen que seguir. Esto que puede coadyuvar al tratamiento, porque también muchos dicen, no, pues es que yo me voy a ir con un coach que ya me dijo que si hago no sé cuántos niveles, puedo dejar el consumo, puedo dejar las adicciones. No es que no les vaya a ayudar, pero van a coadyuvar. Esto quiere decir, no puedo desplazar el tratamiento inicial que ya tengo. Que el tratamiento inicial, pues precisamente es la terapia, el grupo de AA, prevención, el tratamiento médico, el tratamiento psiquiátrico. Entonces, como adicional, pueden ser alguna de estas alternativas, pero no van a quitar la adicción. En algunos casos, muchos han llegado y no, es que me voy a ir a un retiro a no sé dónde, no sé cuántos días, y como me voy a limpiar, me voy a purificar, me voy a desintoxicar, ya mi organismo va a cambiar y no voy a volver a consumir. Esto es parte de la manipulación, va a ser mentira, porque puede ayudar a un tratamiento, pero no desplaza todo lo anterior. La parte de la musicoterapia puede ayudar a la ansiedad, la parte de la acupuntura puede ayudar al manejo emocional. El coaching puede precisamente ayudar a que sus metas se vayan cumpliendo, pero nunca van a desplazar el tratamiento que ya está indicado. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta?
Fernando. Bien, gracias. Una pregunta, porque sí me, Sí, adelante. llama la atención. Quisiera tener agregar un poquito más mis estrategias. Adelante. La semana pasada se hablaba de los apegos. Ujú, Se habló del apego ambivalente, el desorganizado, el limitativo. Y ahora se habla de depresión y de ansiedad. Si ujú. yo estoy constantemente o estoy supervisando los cajones y todo este tipo de situaciones que acabas de mencionar, parecen acertadas. Pero por otro lado, ¿esto puede estimular? No, es una pregunta, ¿eh? ¿Puede estimular o Ujú. no al apego ambivalente? Esa necesidad de aprobación, ese miedo al rechazo, más aún en el apego desorganizado, ese comportamiento contradictorio e inadecuado que puede tener mi familiar, que si yo estoy estimulando este apego tóxico, pudiera generar más depresión, más cuadros de ansiedad, o no tiene que ver una cosa con la otra. Perdón. Son cosas diferentes, aunque no están peleadas, ¿sí? La parte de los apegos, pues precisamente es una de las áreas de trabajo en un proceso individual. ¿En qué momento estoy fundido con el otro, estoy tan unido con el otro ante diferentes situaciones, ¿no? No solamente en la parte del tratamiento, sino en la parte del cuidado, ¿sí? Pero precisamente un diferenciarlo o cómo diferenciarlo, pues va a tener que ver con la situación de cada uno. Y esto se trabaja en el proceso individual. Lo que tú comentas, por ejemplo, esta parte de estar al pendiente de mi familiar puede generar un apego tóxico, pero en algún momento sí es importante estar muy apegado, no como una sombra, dependiendo del caso, porque hay pacientes que sí requieren un apego como una sombra, donde están vigilados 24/7 prácticamente, pero no en todos los casos. Esta indicación, pues ya el terapeuta de cada uno lo podrá dar más puntual. Es decir, si mi paciente necesita una sombra, se va a dar la indicación y se le va a decir al familiar. Si no, estar pendiente, pero no en la parte del apego. El trabajar precisamente mi apego hacia mi familiar, hacia la enfermedad, hacia la conducta, pues es parte del proceso de una terapia. A ver, ¿qué me está sucediendo que estoy ya convirtiéndome en alguien tóxico? ¿Sí? Lejos de estar vigilando, pues ya me convertí en algo que no me gusta porque ya no duermo, ya estoy ansioso, ya estoy deprimido. Estoy hablando desde mí. Si lo noto en mi paciente, pues es importante mencionárselo también, ¿sabes qué? Pues te he notado muy ansioso, no sé qué está pasando, ¿sí? O te he notado muy deprimido, que no tienes interés por hacer las cosas, que te cuesta trabajo, antes te gustaba esto, ahora ya ni siquiera. Te digo, ven a comer, pues ni siquiera tienes apetito, entonces sí valdría la pena hablarlo con el usuario, con el familiar y decirle que trabaje esta parte. En algunos casos sí se va a requerir un tratamiento psiquiátrico. No sé Ah, si te perdón, aclaré o te... sí, no, está bien, muy bien, porque también hay un apego que nos acaba la semana pasada, el apego nutritivo. Significa que Ujú. yo puedo estar supervisando a mi familiar, todo lo que acabas de mencionar, pero desde un apego nutritivo, es decir, que estoy generando seguridad y al mismo tiempo yo me siento seguro ante ese tipo de comportamientos. Sí. Entonces, Sí, este apego nutritivo se va a dar en la medida y en función de que yo trabaje, pues lo que mencionamos anterior, ¿no? Mi ansiedad, mi miedo, la tristeza ante mi familiar de cómo se encuentra, en la situación como se encuentra, mi frustración, mi enojo, mi culpa. Entonces, una vez que yo estoy trabajando todo esto, puedo tener un apego nutritivo, puedo también soltar un poco. significa que si ya tiene algunos signos de ansiedad, también yo tengo que trabajar esa parte porque puedo generarle también, me puedo generar yo mismo algunos cuadros de ansiedad. Podría ser, dependiendo cómo se encuentre, ¿no? Pero digo, ya más específico,
es qué me está pasando con la ansiedad de él. ¿Me está generando a mí ansiedad o solamente me está causando enojo, me está causando culpa o qué me está sucediendo a mí con la ansiedad? No, pues es que ya me dio ansiedad de que lo veo que va de un lado para el otro, que sube, baja, pero me dice que no tiene nada. Entonces ya me está poniendo ansioso. Entonces ahí ya me se me fue la palabra. Sí, en la parte del apego, pero ay, se me fue. La tengo en la mente y se me fue. Pero estoy tan apegado que ya me está contagiando de la parte de la ansiedad. ¿Puedo pasar a la parte tóxica? ¿Sí? Una última pregunta, Fabián. En esta diapositiva que está ahorita en pantalla, donde están las dos imágenes, hay un Ujú. concepto que dice counseling. Sí. Ese concepto es terapia. Ujú. Ya. Sí, está en inglés, es la imagen, tiene el pie de la imagen, el título Ok. Bien. del banco de imágenes, pero es precisamente la terapia. Gracias. Por nada, Fernando, gracias a ti. En algún momento hablamos también de los mitos contra las realidades, ¿sí? Lo que sucede en las recaídas y quise volver a retomarlo por algunos que no han estado en estas sesiones anteriores o que no han revisado el material que tenemos anterior, porque sí hubo esta parte donde fue mitos contra realidades del consumo, pero entonces quiero retomarlo también en esta ocasión. Y por ejemplo, uno de los mitos es que la recaída es un fallo en el tratamiento. Si recayó, pues falló, ¿sí? Y recordemos que las recaídas se van a dar en todos los tratamientos, absolutamente, ¿sí? Pacientes con cáncer llegan a tener recaídas y no necesariamente porque no están siguiendo las indicaciones. En este tipo de situaciones, el organismo, pues de cada uno va a actuar de manera diferente, que es muy diferente a una situación de un abuso o consumo de sustancias. Los pacientes con lupus también llegan a tener recaídas y en algunos casos sí puede deberse precisamente a que no han seguido el tratamiento o no se han apegado al tratamiento como lo indica el médico. Entonces, esto se da en muchas enfermedades, no solamente en las adicciones. Entonces, la realidad es que la recaída es un error evitable, la cual puede ser utilizado para detectar los estímulos desconocidos antes de. Y por eso les mencionaba anteriormente que va a ser importante la observación. O sea, el trabajo que yo tengo a nivel personal y desde ahí observar a mi familia, a ver qué está pasando. Está empezando a tener ciertos patrones que antes tenía, antes del internamiento, y que cuando salió ya no los tuvo. Entonces, es una alerta que tengo que voltear a ver. Y ante enfermedades diferentes que no son adicciones, saber qué está pasando. Algo estoy notando que está siendo diferente. Y entonces a lo mejor reviso su pastillero, ¿no? Oye, ¿qué onda con tus pastillas? O sea, te están sobrando pastillas, quiere decir que no te las estás tomando, entonces puede haber una recaída. Entonces hay que estar alertas porque no va a ser un fallo en el tratamiento, pero sí es un error que se puede evitar. Otro de los mitos es que la recaída ocurre únicamente en el momento en el que el paciente usa alguna sustancia. Como les decía, ¿no? La recaída va a empezar antes del consumo, cambios de comportamiento y actitudes. Por eso tengo que observar, tengo que ver qué está sucediendo, su comportamiento, su conducta. Ya nos está levantando temprano, ya tiene un mal humor más días de lo normal, o a ciertas horas hay ansiedad. Entonces, la parte de la observación, vuelvo a insistir, va a ser importante. Otro de los mitos es que la recaída de la persona solo ocurre cuando usa la misma sustancia, y es lo que les decía hace un momento, tener lejos del alcance de, así como de los niños, los medicamentos controlados. Entonces dicen, no, pues es que ¿para qué guardo las botellas si mi paciente no consume alcohol? Pues no lo consume, pero de repente se da cuenta que el tomarse una copita, 2 copitas, le hacen sentir mejor, le hacen sentir contento, o le hacen estar más hablador, porque precisamente cuando consumimos alcohol, la parte del lóbulo frontal, que es la parte de control de los impulsos, se adormece,
y entonces empiezan a cambiar la sustancia, ¿sí? Y empiezan con una, y luego son 2, y luego son 3, porque el cuerpo empieza a crear tolerancia. En la parte de los medicamentos, que se da mucho en los jóvenes, el jarabe que yo les decía, no sé si algunos de ustedes tienen este dato, ya lo hemos hablado también antes, pero los jarabes para la tos, que cuestan 20 pesos en la farmacia de un doctor muy famoso, y que están al alcance de ellos porque no necesitan receta. Entonces, lo que les provoca esta sustancia es agradable para ellos, que es fugarse de la realidad, ¿no? Y entonces empiezan a lo mejor a cambiar la sustancia. Entonces, la realidad es que la recaída va a ocurrir cuando cualquier sustancia que altere el psiquismo es consumida por el paciente. Llámese jarabe para la tos, llámese medicamento controlado, llámese alcohol o alguna otra sustancia. Incluso videojuegos, que en algunos de los casos creen que no es problema, que también ya hablamos de ello en algún momento, la adicción a los videojuegos. Y puede ser también, no es que aquí haya una sustancia física, ¿no? Pues es que, ¿qué de malo puede haber que esté jugando videojuegos? No son juegos de violencia, algunos dicen. Pero no es tanto que sean de violencia o no, sino la sensación que me está produciendo, lo que me está produciendo en el cuerpo, que es esta sensación de adrenalina, esta sensación de satisfacción, porque también me estoy fugando de la realidad en un videojuego. Y entonces, ya no es una hora, ya no son 2, ya no son 3, ya empiezan en las noches a conectarse, porque ya está dando mucho esta parte de los juegos en línea con otros, en otras partes del mundo, que son horarios y tienen un uso horario diferente, donde allá es de día, aquí es de noche, y empiezan a jugar en línea, empiezan a conocerse, empiezan a caerse bien, y sin querer, pues de pronto ya están adictos a los videojuegos. Y aunque podríamos pensar que no hay nada de malo, pues sí hay alteraciones, al igual que con cualquier otra sustancia. ¿Por qué? Porque los pulgares, pues llegan a tener problemas, el túnel carpiano precisamente, cervicales también por la postura, ¿sí? La vista, porque precisamente ante tantos estímulos de luz hay cambios en el cerebro y el parpadeo disminuye, entonces hay resequedad y puede haber problemas de la vista más adelante. Entonces, este tipo de sustancias, aunque no es física, pero sí es a nivel cerebral porque me está produciendo cierto placer inmediato, es lo que están buscando los adictos con la parte del consumo, y eso es importante observar. Otra situación, además de los videojuegos, que también de pronto descartan, es la pornografía, ¿sí? Y no solamente en jóvenes, sino a todas las edades. El estar consumiendo pornografía también es una adicción donde puede ser que se cambie la sustancia. Es decir, ya no tengo alcohol, ya no tengo marihuana, ya no tengo X, Y, Z, pero tengo pornografía. Y entonces también lo mismo, me está produciendo un placer inmediato y también está alterando la percepción que yo tengo, ¿sí? Y entonces, este tipo de cambios van a afectar la conducta de la persona. Otro de los mitos podría ser la recaída es señal de poca motivación. Entonces, la realidad es que aún los pacientes más motivados presentan recaídas. El proceso de prevención es arduo y largo, porque algunos dicen, no, pues es que yo no estoy de acuerdo en que el resto de mi vida tenga que estar acudiendo a un grupo, en que tenga que estar sin consumir, sobre todo los jóvenes o incluso los adultos, ¿no? Pues es que yo ya entendí que pues no voy a consumir como lo hacía antes, tengo que ahora ya lo controlo, ya solamente es una y la realidad es que no van a poder controlarlo y eso les cuesta trabajo entenderlo. Otro de los mitos sería que la recaída anula lo que el paciente había conquistado. No, pues es que otra vez ya, como recaíste, vas a empezar de ceros. Y la realidad es que una vez que ha estructurado su rutina diaria, cuando ocurre la recaída, muchas de las modificaciones se van a mantener.
y deben reforzarse las señales que suministró esta recaída. Entonces no es que, no, pues como ya recaíste, pues ya, todo lo que habías hecho se fue para abajo. Tiene una estructura. Lo importante ante una recaída es precisamente que esta estructura la retome, sea emocional o sea de consumo, pero si esta estructura se ha mantenido, puede retomarse y va a ser importante que se retome. Uno de los mitos adicionales es que la recaída es un accidente inevitable. Ya lo mencionamos también anteriormente. Es previsible y también evitable. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda sobre mitos y realidades? Bueno, avanzo con lo siguiente, que también ya mencioné que es parte del tratamiento, que son los grupos de apoyo durante el tratamiento. La recuperación de la familia es necesaria para sanar de manera integral el daño en el sistema familiar. Muchas veces creemos que el problema solamente es de él, y si bien él tiene que hacerse responsable de todo lo que ha sucedido a raíz del consumo, la familia también ha tenido daños. Le llaman en algunos casos daños colaterales, ¿no? La parte del miedo que precisamente hablábamos anteriormente, y para lo cual es importante el proceso también para la familia. Y de ahí la importancia del tema el día de hoy. ¿Sí? Cómo me ha afectado, cómo me ha dañado, es importante que yo también lo trabaje. Porque a lo mejor no me dio ansiedad, a lo mejor no me dio culpa, pero a lo mejor tuve miedo, o a lo mejor nada más estoy frustrado como pareja, como mamá, como hermano, como primo, como tío. Y esto a lo mejor lo puedo dejar pasar por alto en algún momento, pero va a emerger en alguna época. ¿Sí? Y a lo mejor emerge como coraje y ya no es una comunicación desde la empatía y asertiva, sino desde el coraje, desde el enojo, y empiezo a reclamar. Entonces, por eso es importante que la familia también se recupere. Creemos que no, pero seguramente habrá algo y seguramente cada familia o cada persona también tendrá su momento para integrarse a un proceso, y eso les va a ayudar precisamente, como les decía, de manera individual y a poderse dirigir mejor con el familiar. Y cuando estoy creciendo de manera individual también, puedo también ayudar a otros. Es decir, estos cambios que voy a tener durante mi proceso me van a hacer también estar diferente frente a los demás. Entonces, la familia, por supuesto, que tiene derecho a recuperarse y a poder estar sanos. El desprendimiento emocional, que tiene que ver con esto que mencionaba Fernando hace un momento, ¿no? La parte del apego, los tipos de apegos que se vieron la semana pasada. Si algunos no entraron al taller, está en la plataforma, solicitanla con algún terapeuta para que puedan ver este taller y pueden entender precisamente esta parte del apego de la que nos hablaba Fernando. Esta parte del desprendimiento emocional nos va a permitir poner límites sanos a nuestros familiares, y cuando estoy en el proceso, no solamente a mis familiares, sino también a las demás personas, porque en algunas ocasiones a lo mejor no nos damos cuenta hasta estando dentro del proceso que me cuesta trabajo poner límites, que me cuesta trabajo ser asertivo, que me cuesta trabajo ser empático, y el trabajar esto me va a ayudar a tener mejor relaciones familiares, laborales, de amigos, porque en sí las relaciones pues no son sencillas, son bastante complejas, y estando con algunas situaciones sin trabajar, pues es más complicado todavía. Ya les hablé de Al-Anon hace un momento y la importancia que esto es para la recuperación, es decir, el acudir a este tipo de grupos es una indicación para todas las familias porque les va a ayudar a entender y apoyar desde la experiencia de otros. Alatín
es para los menores de edad. Los hijos, sobrinos, familiares de algún adicto que sean menores de edad pueden acudir a este tipo de grupo. El proceso de terapia individual, como les mencionaba y como es el tema del taller, la importancia del que podemos trabajar en mi proceso individual. En algunos casos, terapia de pareja. ¿Qué está sucediendo alrededor de mi relación? Lo que sea, no necesariamente aspectos negativos. La comunicación, la empatía y pues precisamente las características de la enfermedad, ¿no? Que una de ellas podría ser la poca humildad, la soberbia, que a lo mejor detecto en mi pareja y necesito a lo mejor un tipo de terapia ya específico como la de pareja. Y la familiar, que también abordé ese momento donde les decía que si detecto cierto tipo de situaciones y no sé cómo dirigirme con mi familiar, pues pedir el apoyo de una terapia familiar para precisamente hablar de ello en un ambiente seguro, donde haya respeto y donde si no sé cómo comunicar, el terapeuta me puede ayudar a, podríamos decir, traducir o formular un mejor diálogo de acuerdo a lo que estoy sintiendo o por lo que quiero expresar. Pues muy bien, creo que no ha habido dudas, entonces a lo mejor valdría la pena que hiciera algunas preguntas, algunos en específico, porque los veo poco participativos ahorita, entonces o los temas les ha quedado muy claro, pero sí es importante que cualquier duda mínima que tengan, pues pudieran mencionarla en este momento para que no se queden precisamente con esto. ¿Alguna duda, familias? No, pues creo que les quedó muy claro todo. No hay alguna duda. Hoy sí estamos Sí, muy, ya muy callados y muy informados también. sí, ¿puedo comentar algo? Sí, claro. Bueno, en realidad, en mi caso pues, me gusta analizar la información porque la verdad es que sí es bastante. O sea, tomamos nota, yo creo que no soy la única, tomamos nota y creo que pues hasta cierto punto sí nos queda claro, o en mi caso me queda claro, pero hay cosas que tengo que analizar para poder ir pues desglosando, ¿no? Me doy cuenta que pues sí, hay que trabajar bastante. Muchas de las cosas que ahorita se mencionaron, pues de alguna manera ya las conocemos en los talleres, pues se nos han hablado de ellas, pero en sí eh, creo que pues hay que trabajar, o sea, realmente hay que volver a releer la información, analizarla y empezar a aplicar, ¿no? Punto por punto. Creo yo que sí nos queda claro que, que hay que trabajar bastante en todos los aspectos ahorita que se indicaron y que el proceso de nuestra terapéutico, el individual, es bien importante y ahora me queda también claro qué temas debo de abordar, ¿no? Con mi terapeuta, porque a veces digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿De qué hablo, no? Con ella. Pero ya ahorita pues ya me quedó claro que la ansiedad que tenga, el miedo, las tristezas, frustraciones, enojos, culpa, todo eso, ¿no? Sentimientos que son los que debo de abordar cuando estoy con mi terapeuta, pero pues creo que la información queda clara, pero hay que analizarla, ¿no? Al ratito más tardecito para poderla aplicar. Gracias. Gracias, Rosalba. Sí, por eso también ahondé un poquito en el texto que les leí de la Organización Mundial de la Salud, de cómo define el trastorno de ansiedad y depresión, precisamente porque son de suma importancia. A veces creemos que no estamos ansiosos o no estamos deprimidos y a lo mejor es una ansiedad leve, pero precisamente el trabajarla a tiempo nos va a permitir estar mejor y que no avance, que no sea algo que ya me invada y que a lo mejor después
sea más complejo, tanto una como la otra, como la ansiedad y la depresión, porque esta tasa va en aumento, sobre todo en poblaciones jóvenes. En adultos también se da, pero en poblaciones jóvenes está teniendo un repunte considerable a nivel mundial. Y de ahí la importancia del tratamiento de cada uno, como mencionabas, la terapia individual. Y entiendo que en algunas ocasiones dice, pues es que no sé de qué hablar cuando llego, porque a lo mejor como tomo mi proceso cada 8 días, pues ya no sé, ya no tengo temas, ¿no? Pues ya a lo mejor algunos quedaron aclarados, pero sí es importante voltearnos a ver, y desde voltearme a ver me voy a poder dar cuenta qué me está sucediendo, y a lo mejor hay cosas también poco significantes o que no les doy tanto valor y que pueden ser sumamente importantes en un proceso. Gracias, Rosalba. ¿Alguien más que tenga alguna duda o comentar algo? A mí me gustaría comentar algo. Adelante. Sí, pues enfatizar y sobre lo que acabas de decir de la depresión y la ansiedad. Y la verdad que es algo bien complejo y un tema donde todavía existe muchos tabús y donde necesitamos educarnos también. Vi el otro día no era una entrevista más bien, de una mamá que hablaba del suicidio de su hijo. Y la verdad es que mencionó varias cosas que a mí me pegaron fuerte. Para empezar eso, ¿no? Que su hijo había empezado con depresión y ansiedad. Que muchas veces, pues, o que en su casa pasó lo que muchas veces pensamos o hacemos, de eso se va a pasar, eso se le va a pasar. Y cuando son jóvenes, también igual de solo están poniendo pretextos porque son flojos, porque no quieren, porque no, es tan simple, no quieren, no quieren hacer nada. Y bueno, entonces, pues sí, tanto para nuestros pacientes como para las familias, sí es bien importante atender esos puntos. También me pareció muy interesante lo que mencionaste del lupus y de otras enfermedades que, aunque no son ocasionados por adicciones o consumo, pues también son importantes. Y bueno, el punto que me brincó también de ahí que dices que también hay recaídas porque no tomaron su medicamento o porque se descuidaron en algún sentido. Entonces, pues sí, así como la diabetes, ¿no? Sin irnos muy lejos. Si no te tomas tu medicamento para tener controlada tu glucosa, o si no sigues tu dieta o tu alimentación, duermes bien, haces ejercicio, pues se descontrola, ¿no? Tu glucosa y puedes terminar en el hospital o tener consecuencias, pues, grandes y mayores. Entonces, sí, la terapia es un tema importante. La verdad es que yo lo empecé a tomar a partir de que mi paciente estuvo en la clínica. Ha habido ratos en mi desesperación que de repente digo, me quiero regresar y pensar como esto no me está ayudando como yo necesito, pero bueno, algo importante que fue también por lo que yo lo decidí es que yo también necesitaba mucha ayuda y entrando a terapia me di cuenta, me lo sugirieron en la clínica y aparte yo me di cuenta de muchas cosas que no estábamos viendo en casa y que estábamos manejando nuestras circunstancias o como enfocándolo todo en el problema de adicción de mi paciente. Y pues no, había cosas mucho más dentro de mi familia. Entonces sí se lleva tiempo, como decía la señora que acaba de hablar también. Yo creo que es
como con escuchar estas pláticas, clases, después pensarlas con calma, y creo que también es como intentar llevarlas a cabo y practicar. También alguna vez escuché que hablaban de, no me recuerdo la palabra exacta, pero como intento, ¿no? Como intento y no te sale, volverlo a intentar. Entonces, pues bueno, sí, es un camino largo y hay muchas cuestiones en medio de, y se lleva bastante tiempo y bastante trabajo, y creo que también en la terapia pero por lo menos vas recorriendo un camino y por lo menos te das cuenta que necesitas ayuda y que es importante también buscar ayuda. Eso es todo. Muchas Gracias. gracias. Sí, precisamente esta parte de la recaída quise tomar otros ejemplos diferentes a los que hemos mencionado, como la diabetes, que usted misma repetía, porque precisamente a veces creemos que esto no sucede, que esto no debería suceder, que si recayó está mal, ¿sí? Por eso también mencionaba como mito y como realidad. O sea, la realidad es que si hay una estructura y se retoma la estructura, puede avanzar en el proceso, ¿sí? La recaída va a ser o puede ser parte del proceso, no es obligatoria, y si sucede, es regresar a la estructura, porque ya la hay. Si se ha mantenido, puede volver a recuperar esta parte. Y efectivamente, en muchas enfermedades crónico-degenerativas puede haber esta situación de recaída. También está VIH, diabetes, como mencionaba, que también hay recaídas y algunas otras más enfermedades. Que sí es importante que se sigan los tratamientos, las indicaciones y haya una adherencia al tratamiento. Muchas gracias. ¿Alguien más? Esmeralda. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pues muy interesante el tema, como siempre. Hablar de la terapia familiar y de los tratamientos, pues es algo que nos va a ayudar, ¿verdad? A seguir siempre saliendo adelante, pues día con día. La verdad es que yo con mi familiar, pues ya tiene varios años que salió de ahí, y yo sigo aquí en los talleres. El grupo de Al-Anon también no lo he dejado y me ha ayudado muchísimo, pero quiero compartirles que a pesar de estar en la ayuda, a pesar de estar en los talleres día con día, o semana tras semana, surgen dudas. Yo trato de aplicar lo que aquí aprendo y me ha ayudado muchísimo, pero llega el momento, bueno, en mí me sucedió de que mi familiar estuvo bien, está bien, se mantuvo bien, generalizando en todos los aspectos. Pero hace un tiempo tuvo problemas, se separó de su familia, de su esposa. Entonces eso pues como que lo echó abajo de momento, ¿no? Yo lo veía pues como con depresión, aislado. Les decíamos que pues que buscara la ayuda. Él no quiso, dijo que él sabía lo que tenía que hacer, y él luchó y luchó, y él está demostrando haber salido adelante. Como dice, pues si tiene una estructura, ya tiene las bases, pues ha demostrado estar bien, ha tomado buenas decisiones, y a pesar de que no está en las ayudas así como son las indicaciones. Pero aquí lo que yo les quiero compartir, que sí es muy importante tomar estos talleres y tomar el tratamiento familiar, porque llegan esos momentos y a veces no sabemos qué hacer a pesar de estar
aquí empapándonos cada taller y en las terapias. Y yo en ese momento o anteriormente de que le sucediera, pues sí, ya lo había soltado y él estaba muy bien. Y ahorita pues yo no me daba cuenta de que él estaba bien y la que estoy mal soy yo, porque realmente pues no lo he soltado nuevamente. Él está actuando bien y yo tengo el miedo de soltarlo, siento que necesita la ayuda cuando no me la está pidiendo. Entonces, pues tuve que acudir a buscar la ayuda terapéutica nuevamente y eso me está ayudando nuevamente para poder soltarlo. Yo, pues por el temor, ¿verdad? Uno quiere Ujú. seguir allí ayudándolos, a lo mejor sugiriéndoles, cuando él puede tomar ya sus propias decisiones, a pesar de haber sufrido y de haber pasado una situación muy difícil. Pues eso fue lo que me hizo ver la terapeuta que nos auxilia. Él está actuando bien y los que estamos actuando mal somos nosotros. Entonces, pues muchas gracias por cada taller que nos dan cada semana. Gracias por todo esto que nos explican muy bien. Si no los tuviera, pues no sé qué hubiésemos hecho, ¿verdad? Porque a pesar de saber, a pesar de estar aquí, pues también recaemos, pero pues también tenemos que volver a echar mano de todo esto que hemos aprendido para poder salir adelante. Y hoy el tema, pues muy importante, terapia familiar, la necesitamos para estar bien nosotros y para que sepamos en qué momento podemos o debemos apoyar y en qué momento pues soltarlos y que sigan adelante ellos. Muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Sí, precisamente cuando me doy cuenta que tengo que modificar algunas conductas de mi comportamiento o algunas actitudes y de repente me cacho, como decía, ¿no? Que las vuelvo a repetir a pesar de que ya las trabajé, pues entonces ahí hay una recaída también mía. Y entonces, ¿cómo puedo pedir a mi paciente, a mi familiar, que no tenga una recaída emocional y yo también puedo tenerla? O sea, esto puede darse, puede ser parte del proceso, pero el retomarlo va a ayudar. Y efectivamente, o sea, cada familia tiene una situación diferente. Lo que pasa en las familias, pues no es fácil, cada uno lo vive de una manera diferente y un proceso puede ayudar a que sea menos difícil llevarlo, más ligera la carga. Sí, Muchas así es. gracias, Esmeralda. Gracias a ustedes. ¿Alguien más, familias? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Fernando, adelante. Adelante, Fernando. Sí, gracias, Fabián. Hace un momento comentas que cada familia tiene un proceso diferente y es bien cierto. Pero yo me he quedado con la inquietud y yo eh, quisiera comentarlo al nivel de todas las familias, porque a veces no sé qué tanto, Fabián, a mí me gustaría que me orientaras en eso, no sé qué tanto. Yo le pregunto a alguna otra familia de las que están aquí, ¿cómo viven ellos su experiencia y cómo la vivo yo? ¿Qué tanto nos puede ayudar a todos como familiares? Cuando digo familiares me refiero a Pinar del Bosque. Yo a ellos los veo como parte de mi familia en Pinar del Bosque. ¿Qué tanto los puntos de vista de ellos a mí me pudieron ayudar? La semana lo planteé, pero la respuesta que se me dio es, pues eso que preguntando, llévalo a tu terapeuta, y lo llevo yo por toda responsabilidad. Pero, ¿qué tanto nos podría ayudar a nosotros escuchar el comentario de algunos papás? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo resuelven ellos o cómo viven ellos esta experiencia de hoy o de ayer, de la semana pasada, de algunos otros? ¿Cómo lo llevan a la práctica y qué tanto me puede ayudar a mí? ¿Qué tanto los puntos de vista que tengo yo les puede ayudar a ellos? De tal manera que, pues, aventémonos, papás, y algún día a lo mejor podemos nosotros también decirle a Fabián, ¿sabes qué? Préstanos un tantito tu banquito y ahora danos chance de que podamos dar un taller familiar, que entre todos podamos partir algo y que tú ahora y todos los del staff nos puedan orientar para saber si realmente lo que estamos haciendo está bien o buscamos todo y en algún momento dado
nos llegamos a tocar, lo cual es nuestro derecho, ¿no? Pero es una inquietud que tengo y únicamente comentar si esto tiene sentido o nos vamos de frente con los talleres como hasta ahora se han dado. Y fíjate, Fernando, esto que mencionas es importante porque precisamente, como les mencionaba, esto que tú mencionas, esto que decías, es muy similar a lo que sucede en los grupos de Al-Anon. Entonces, por eso la invitación a las familias de que acudan a los grupos de Al-Anon, porque desde la experiencia de los otros puedo aprender. Aquí de los comentarios, por ejemplo, lo que mencionaba Esmeralda hace un momento. Sucedió algo con mi familiar, lo hablamos con el terapeuta y nos dijo que él estaba haciendo las cosas bien. Nosotros éramos los que teníamos que hacer cambios. Entonces, ya no ahondó en qué situación, pero seguramente ella lo compartió en el grupo de Al-Anon y también se dio cuenta de ello, ¿no? O ha escuchado en las familias, en los grupos de Al-Anon, las experiencias y lo que han hecho y desde ahí precisamente también el aprendizaje. Aquí podemos hacer en algún momento algo, una situación como mesa redonda quizá, algo un poquito diferente que puede ayudar de acuerdo a tu petición, pero precisamente este tipo de situaciones como la planteas se da en los grupos de Al-Anon desde la experiencia de las familias y aquí precisamente cuando surgen dudas también es darnos cuenta lo que reportan o refieren las familias y desde ahí cómo le han hecho ellos para lidiar con esto, que no es sencillo, porque desde ahí esta parte donde el proceso de cada uno va a ser diferente y por eso también de repente puntualizo que hay indicaciones muy generales y hay indicaciones específicas donde el terapeuta de cada uno de sus familiares será o puntualizará de acuerdo a la situación. Gracias. ¿Sí? Gracias, Fernando. Bueno, pero a mí no me parece tan mala idea, que un día se hiciera como No, un por eso le digo que en algún momento de- podemos hacer algo así, como una mesa redonda de las quizá, donde familias. un enfoque con un tema específico y que ustedes también vayan coordinando y vayan aportando. ¿Sí? Así es que, de acuerdo, se Nada más propongan pone el una tintero. fecha y lo hacemos, ¿por qué no? Entonces está abierto, Fernando, para que propongan alguna fecha y se pueda dar esto. Y también que las demás familias también puedan opinar. Todas las familias que van a Puedan pensar que opinar y participar. no, van a pensar que no. Todos. Pudiera ser un tema como el de hoy, ¿no? Mis vivencias ante mi terapia. ¿No? Y todo lo que diste hoy, que buenísimo. Más que la terapia, más bien era anterior. Pero si vamos enlazando los talleres anteriores, yo ya tengo un enlace desde el primer día que entré al taller y hasta ahorita llevo aproximadamente, son como cerca de 60 talleres. Wow. Si los vamos enlazando uno por uno, va a ayudar a todos, ¿no? Pero eso es Sí, claro, cómo por lo supuesto. vivimos los papás. Pues sí, nada más díganos cuándo y lo hacemos. A mí me gustaría agregar algo que comenté y que no sería muy bueno que quede en el aire. Les mencionaba sobre lo que vi, la entrevista que vi de esta mamá y del suicidio de su hija. Y la parte donde menciona la depresión y la ansiedad, que también generalmente pensamos que primero viene la adicción, luego la depresión o la ansiedad por el consumo. Y sé que lo has hablado o lo han hablado aquí en estas pláticas. Y que lo he escuchado otras veces. ¿Sabes, Fabián? Que al menos voy a hablar desde mi experiencia. Para mí, hay veces que he escuchado el tema
que lo he pensado, que lo he concientizado, que lo sé. Sin embargo, en los momentos difíciles me vuelven pues a hacer sentido y no hacer sentido, ¿no? Porque yo me recuerdo que al principio tenía todas las preguntas del mundo, todas las dudas. Quería entender por qué había pasado, hasta que también tuve que soltar con la terapia de, de que a lo mejor no iba a obtener la respuesta, ni la tenía en ese momento y quizás no la voy a tener. Y eso, entender por qué mi familiar había caído en las adicciones, sobre todo que era muy joven y que causó, pues sí, una tormenta muy, muy grande en casa. Y bueno, entonces sí, a pesar de que atiendo las juntas de Al-Anon, no como debería, pero sí, sí de vez en cuando, y de la terapia, todavía, así como lo mencionó Esmeralda, esos miedos tan profundos o ese miedo, me identifiqué con lo que nos compartió, ¿no? Porque a cualquier cambio en su vida de mi paciente, yo tiemblo, todavía, mis miedos brincan y se disparan, de que a lo mejor esto lo va a poner mal y va a recaer con las sustancias. Y híjole, sí, es un camino largo, es un camino largo. Yo de repente quisiera que fuera como más, o me hubiera gustado que fuera más, pues sí, no mágico, por lo menos de unos meses, yo tomar terapia, mi paciente estar en la clínica, en fin, que fuera como un proceso más rápido. Y también algo que mencionaste de lo que dicen sobre todo los jóvenes, ¿no? De por qué tengo que ir a las reuniones o a los meetings todo el tiempo. Lo mismo yo creo que yo en Al-Anon o en el grupo de codependientes, yo también iba con esa intención de, ok, voy un tiempo en lo que yo pues mejoro emocionalmente, trabajo algunas áreas que tengo que trabajar. Entonces, pues sí, yo creo que es estar en ese apoyo o en esas reuniones, si no para toda la vida, por lo menos un buen tiempo o asistir sin esperar tiempos, ¿no? Sin hacer expectativas o sin tener expectativas y pues dejar que las cosas y los tiempos se vayan acomodando. Pero sí sería interesante lo que decía la sugerencia que hay. Y les digo, no sé, yo desde mi experiencia, aún que he estado abierta a la terapia, al grupo, todavía los miedos se siguen disparando y pues me toca ahí reconocer que, pues que todavía no suelto y que pues sigo necesitando ayuda, a pesar de que ya mi paciente, por la gracia de Dios, va a cumplir 3 años de sobriedad. Ya los cumplió, perdón, los cumplió el miércoles. Y pues otra vez, miren que ahorita me voy a poner sentimental por hablar de esto, pero sí, en la última recaída que tuvo mi hijo, que era muy joven en ese tiempo, la clínica del Pilar, perdón, del Pinar, Martita, que estaba en ese tiempo, que era la terapeuta, pero sobre todo Ricardo. Ricardo me apoyó de una manera increíble porque yo no sabía qué hacer con mi hijo. Mi hijo estaba en el hospital. Estaba desesperada porque yo vivo también mi hijo vivía en otro país. Y en la ayuda que le buscamos, pues también tuvimos que hacer el esfuerzo de llevarlo a México y de vivir todo este proceso desde lejos, a distancia, con el apoyo de mi familia también. Pero sí ha sido complicado. Entonces, el miércoles fueron 3 años desde esa tarde que yo estaba desesperada
que no sabía qué hacer, que Miguel Ángel, y me apoyó porque mi hijo estaba en el hospital muy delicado de salud a consecuencia de su recaída. Y Ricardo, la verdad es que me dijo un sí, aquí está la puerta abierta, trabajamos y me apoyó mucho. No era la intención alargarlo mi compartimiento, pero pues ahorita pues me nació de mi corazón otra vez darle las gracias. Y para las familias que llevan poco, de verdad animarlas a que sigan las indicaciones de la clínica, de los terapeutas, a que se den la oportunidad de confiar, de atenderse como familia, de buscar ayuda para sus pacientes. No es fácil, les vuelvo a repetir, pero vale la pena, vale la pena. Gracias. Muchas gracias, Angie. Gracias, Angie. Bueno, y no, también gracias a usted, ¿no? Porque la verdad es de que a pesar de ese gran amor de mamá, ¿no? Y a pesar de todo eso, pues siempre estuvo dispuesta a dejarse guiar, ¿no? Creo que eso también es de agradecerse, el que desde el día uno nos hubiera tenido esa gran confianza y de que a medida de lo posible, pues fue siguiendo indicaciones, ¿no? Fue una persona que se comprometió y eso también hay que agradecerlo, ¿no? Eso nos facilita muchísimo también el trabajo en la clínica. Entonces, pues muchas gracias, Angie. Y pues bueno, creo que escuchándola, creo que sí, ahora refuerzo más la idea de que se haga, ¿no? Esto de que algunas de las familias puedan compartir. Entonces, pues ya nada más ahí espero yo que me digan qué día, y si no, pues yo voy a tener que poner la fecha, ¿no? Y ojalá que algunos de ustedes, familias, sí pudieran como tomar en ese momento el micrófono y poder compartir, porque sí es importante, es como también es como una forma de agradecimiento a ustedes, y otra es pues realmente como dice el programa, ¿no? Pasar el mensaje, ¿no? Pero desde el punto de vista de la familia, porque creo que también lleva un proceso de rehabilitación. Entonces, pues sí, creo que sí sería muy buena idea escucharles. Lo que se me ocurre es que el próximo fin de semana se proponga una fecha, es decir, que lo comentemos en staff, se proponga la fecha, se les diga a las familias y que indiquen a quiénes les gustaría participar. Ok, me parece perfecto. ¿Sí? Cecilia, adelante. Hola, buenas tardes. Sí, a nosotros, bueno, sí nos interesaría mucho, pero yo considero que así como somos diferentes familias, yo creo que muchos vamos a querer participar, ¿no? Y creo que todos de diferentes temas, digo, todos son importantes, pero como que todos así como en un tema, ¿no? Por ejemplo, pues cada quien como en su momento que está con su paciente o lo que ha pasado. Entonces yo creo que considero, ¿no? No sé, salvo su mejor opinión y obviamente pues su organización y todo. Yo, por ejemplo, nosotros sí nos beneficiaría más, obviamente, que sea un sábado, ¿no? Porque pues es cuando podemos. En la semana, la verdad, sí se nos complica mucho y no podríamos. Y otra, pues yo creo que en cuanto a temas, pues yo creo que sí organizarnos y no hablar de un solo tema, sino, aunque sea rápido y general, porque pues además ahí están los expertos, digo, rápido las captan y sí nos pueden dar como aunque sea una orientación general, pues 2 temas o 3, no sé, porque no creo que sea un solo tema. Digo, sí, cada quien como que cada quien traemos un tema. Yo veo esa parte, ¿no? No sé. Pero es que, a ver, yo lo que estaba entendiendo es, no que sea como un tema en particular, sino que sea el tema de la vivencia. Ajá, de Ok. cómo lo han vivido cada una de ustedes, familias, y de ahí compartir su vivencia para que las familias que ahorita tienen pacientes internos o que acaban de salir o no sé, pues vayan también como escuchando, ¿no? Y es una forma como de alentar, ¿no? Creo Ok. yo, ¿sí? Sí, O sea, no sería que ustedes den como un tema, sino más bien que den su vivencia. muchas gracias.
Así me siento, así no me parece bien, o sea, yo estoy de acuerdo y sí me gusta, la verdad, sí me agradaría mucho, porque la verdad, a mí, yo lo que veo es que, por ejemplo, en todos los talleres, pues, digo, dan el tema, ¿no? Y lo explican bien, y yo también y yo me alimento mucho de eso, ¿no? O sea, a mí, la verdad, me ayuda mucho, ¿no? O sea, yo sí reflexiono en las cosas, pero aparte, uno diría, a lo mejor, ¿no? A veces, como dicen ustedes, la sobre diría, ay, la participación de las personas no ayuda, y la verdad es que muchas veces es la que más ejemplifica a veces también, o sea, sí es como dos partes, ¿no? Son necesarias, no nada más de un lado, sino del otro. Entonces, a mí me ayuda tanto la exposición del tema por los expertos, más la participación de las familias, la verdad es que a mí sí me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, sí te hace reflexionar y pues muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, está bien, entonces así está, me parece perfecto. Yo creo que cuando hablan de que la familia no ayuda, se refiere más que nada que no se involucran en el proceso. Creo que va por ahí un poquito más. Y por eso precisamente la importancia de puntualizar esto, ¿no? De la terapia individual de la familia, que la familia tiene derecho a recuperarse, tiene derecho a sanar, tiene derecho también a marcar límites, a trabajar sus apegos precisamente para que estén mejor. Y desde ahí, el que estén aquí precisamente ayuda al proceso de sus familiares y también las indicaciones cuando las siguen, como acudir a grupo de Al-Anon o que estén al pendiente de sus familiares. Creo que va un poquito más en ese sentido. Entonces, sí va a ser importante que den su punto de vista y su experiencia de cada uno de ustedes. Ya les haremos, yo creo que el siguiente sábado les propondremos la fecha para que quienes deseen participar desde su experiencia puedan apoyar. Muchas gracias, Cecilia. Y es que, por ejemplo, hace un momento Angie platica su experiencia, que es una experiencia muy sensible y que qué interesante que Angie sintiera que hay 26 personas en este momento extendiéndole la mano y una palabra de amor ante estas experiencias que a veces son catastróficas, pero que las hablamos desde el corazón, las hablamos desde el amor, y entonces ya en este momento puede ir sabiendo que hay 26 pensamientos, en este momento pueden continuar apoyándole y dándole a ella desde el amor. Eso me parece un ejemplo que Angie dio y que necesita mucho valor. Muchas gracias, Fernando. Mira, pusieron en el chat que podría ser el fin de semana de la Semana Santa. Sí, ya le escribí que tomo la sugerencia para comentarlo el miércoles en la junta de staff y quedar en una fecha. Ok. Pues bueno, ¿alguien más que tenga algo que aportar, familias? No, pues si quieres ya vamos cerrando, Fabián. Ok, muchas gracias a todos y recuerden seguir indicaciones, que estamos pues cada sábado aquí y independientemente de que nos veamos los sábados en los talleres, pues pueden contactarnos también si necesitan algún apoyo como terapia o alguna información de sus familiares, pues cada uno de los terapeutas que tienen asignados también les puede ayudar en ello. Muchas gracias.